¿Qué tal, amigos? Espero que estén bien todos ustedes. El video del día de hoy trata sobre, pues, la entrada en vigor el día de ayer, el día 5, en la Unión Europea, el tope al gas ruso. Entró en vigor. Eh, un tope al gas ruso de $60, lo cual, pues, lo que a todas luces ya se venía diciendo, que no era posible que funcionara. Y bien, pues eso provocó una sonora carcajada de Rusia al G7. Y pues hicieron los señores europeos y el G7 el ridículo más espantoso. El más espantoso de su historia, puesto que tras tratar de poner o imponer un tope al petróleo ruso de $60, el mismo día Moscú contestó, poniendo el precio de su petróleo a $79, en una franca burla a al tope al petróleo, cosa que ya se veía venir. ¿Qué pasa? ¿Quién se entrampó? Pues la Unión Europea, porque tiene otro sitio Rusia de sacar su petróleo. Y ya lo está desviando eh, por Siberia. Y ese crudo se está canalizando, está saliendo por Siberia, pues hacia el oriente, hacia Asia, hacia China, hacia la India, que están comprando todo el petróleo, habido y por haber. Se entrampa la Unión Europea, puesto que los únicos eh, petroleros que en realidad pueden eh, bloquear, y eso le pueden así, entre comillas, son los que salen por el Mar Negro, es decir, por el estrecho desde el Bósforo en Turquía. Y ahí hace falta que el socio de la OTAN, o sea, Turquía, aplique la regla, ¿verdad? Y ahorita tienen un embotellamiento. A decir de agencias de noticias, hay arriba de 25 petroleros ya, ahí entrampados. Y es cuestión de ver el mapa, de informarse un poquito para ver lo estrecho que está la pasada el Bósforo, que está frente a la ciudad de Estambul y que comunica el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Es un pasillo, pues, por así llamarlo, y tiene un tráfico, pues, muy intenso. A saber, no pueden pasar muchos barcos petroleros por ahí al mismo tiempo, ¿no? Y habida cuenta de eso, pues si ya eso le imponemos tener que inspeccionar cómo va la papelería, si llevan o no llevan seguro, a qué precio se facturó, porque ese es el medio por el cual van a tratar de hacer efectivas las sanciones de la Unión Europea. Es decir, barco que no venga con un seguro que ampare la carga y que no venga con la facturación a menos de $60, pues sencillamente no pasa. Y así, pues, de esa manera piensan controlarlo. Pero señores, Rusia puede sacar todo el petróleo que quiera por sus puertos del lado siberiano. Y Rusia puede desviar el Brent, no, el petróleo de los Urales hacia los oleoductos siberianos y sacarlo, pues precisamente para
llevar ese petróleo al mercado indio y al mercado chino. Y allá todo lo van a copiar, como están acopiando el gas China y la India. ¿Y qué están haciendo? Reconvirtiéndolo eh, en líquido. Y muchos de ellos ya vienen los metaneros cargados desde Vladivostok. ¿Qué hace el metanero? Da la vuelta y Europa, como no puede dejar de depender de su gasto petrolero, pues se lo compra a China, mucho más caro y sigue siendo petróleo ruso. Así que, ¿de qué manera lo van a bloquear, perjudicar? Es imposible llevar a cabo ese bloqueo, porque no nada más tiene, recordemos que tiene Rusia salidas por el mar Báltico, por el Océano Pacífico, hacia el lado de Vladivostok, hacia donde van precisamente los, eh, los oleoductos de Siberia. Así pues, ¿por dónde? Y la pregunta aquí es, bueno, muy bien, ya toparon el precio del petróleo ruso y y ya se está implementando. ¿En qué? En los tanqueros. Y la pregunta aquí es, ¿y el petróleo que viene por oleoductos? ¿Cómo van a topar el precio? Es todo un problema en el que se están ya enfrentándose porque pues ya es muy poca la cantidad que les puede llegar vía oleoductos y pues habida cuenta que los mismos señores europeos cerraron sus oleoductos y sus gasoductos y también los sabotearon. Si pensamos en Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que fueron volados literalmente. Así pues, pues ya tienen un problema, porque pues de momento la empresa petrolera Lukoil rusa, anticipándose a los acontecimientos, desvió el petróleo del Caspio al Mar Negro y ya dejó sin petróleo a la refinería instalada de propiedad también de Lukoil, por cierto, instalada en Sicilia. Y eso le asesta un golpe bajo a toda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ahí se producía o se produce la mayor parte del diésel que consume Europa. Y ahí hablemos del 47% que depende Alemania de ese diésel producido precisamente en esa refinería. 47% Alemania, 45% Inglaterra, 11% España y el resto de los países que son largos de enumerar dependen en un 60%. Y no nada más pensemos en el diésel como combustible para carros y para camiones. No, 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 no. Hay tres tipos de diésel. El diésel premium, que es para consumo de automóviles y de vehículos, motores. Y tenemos el diésel número 2, que ese es ya para barcos, para maquinaria de minería y maquinaria pesada en general. Y tenemos el diésel del tipo C,
que ese diésel tiene un gran poder calorífico y se utiliza pues precisamente para generar calor para pues calderas, todo eso. Se me pasaba a decirle, Francia también depende en un 27% del diésel producido en Sicilia. Pudiéramos decir, oye, pues, momento, Francia es autosuficiente en productos petrolíferos. Pues no, señores, porque recientemente hubo unas huelgas muy fuertes en las refinerías del norte de Francia, mismo que causó desabasto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ahorita también Francia se enfrenta a una grave escasez de diésel. ¿Cómo le van a hacer si ya cortaron la empresa Lukoil, ya cortó el suministro de petróleo a su propia refinería? Ya sabemos que se puede importar este petróleo de Libia o de otros países árabes, que Libia, de Libia es el que le queda más cercano, está muy cerquita de la bota italiana. Pues sí, 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 o sea, lo pueden reemplazar, pero eso es una cuestión a largo plazo. Ya sabemos que las dificultades técnicas y la cuestión química no es lo mismo un petróleo del Caspio o de los Urales a un petróleo liviano libio. Por supuesto que no. Mucha diferencia química y en componentes. Se puede volver a refinar, valga la redundancia, en la refinería de Sicilia. Pues sí, 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 claro. Mediante una reconversión, que es todo un protocolo y que va a llevar meses. Es decir, por el momento, todos los países antes mencionados se enfrentan en los porcentajes que ya les dije a una escasez. 45% Inglaterra, 47% Alemania, 11% España, 27% Francia y el 60% dependen del resto de los países de la Unión Europea. Así que pues una cosa es querer dejar y la otra es dejar de querer, ¿ok? Que es muy distinto. Así, mientras Rusia hizo gran acopio de barcos metaneros para poder sacar su gas, precisamente por las vías del el Pacífico, pues está un poquito difícil que le puedan sancionar a Rusia, porque una cosa es querer y la otra es poder. Y pues ya por lo pronto el petróleo ruso dio un salto a $79. Y es la respuesta que les dio ayer Rusia. Y como quien dice, la primera y en la frente. Varapalo. Así pues, la señora Janet Yellen, la jefa del Tesoro de los Estados Unidos, pues se enfrenta con un problemita bastante serio, porque fue el Tesoro de los Estados Unidos, precisamente la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, quien dijo que un tope al precio a las exportaciones de petróleo ruso en el rango de los $60 por barril sería probablemente suficiente para reducir los ingresos energéticos de Moscú y permitir al mismo tiempo una producción rentable. Es decir,
A los señores del G7, a los señores de los Estados Unidos y la Unión Europea, no les interesa una Rusia que deje de producir, porque les causaría una catástrofe y una subida de precio en el petróleo para arriba y duro. Así que ciertamente un precio en ese rango sería suficiente para sentir que Rusia podría producir y vender petróleo de forma rentable. Lanzó Yellen añadiendo que el coste de producción de Rusia es bajo, sí, es alrededor de los $19. Así pues, le seguiría siendo negocio producir bajo el tope de los $60, pero lo que no quiere Rusia es someterse a las reglas que le quiere imponer el G7. ¿Por qué? Porque ahorita se lo ponen a 60 y al rato se lo van a poner a como se les pegue la gana. Según Yellen, Rusia ha estado dispuesta a producir y vender petróleo a ese precio durante los últimos 5 o 7 años. Sí, sí, pero sin coerción. Y lo puede vender hasta más barato, pero sin coerción, sin estar condicionado por Occidente, por el G7, por la Unión Europea. El objetivo es proteger al mundo de las consecuencias de una subida global de los precios del petróleo, explicó Yellen. Pues sí. Y Estados Unidos ha propuesto la idea de imponer un tope de precio al petróleo ruso para privar a Moscú de sus ingresos energéticos y la propuesta fue apoyada por los países del G7. Pero grandes consumidores como la India y China, así como algunos países en desarrollo, no se sumaron a la idea. Así pues, las autoridades rusas han declarado clara y repetidamente que no van a vender no van a vender petróleo a los países que apliquen un mecanismo de limitación de precios. Y el viceprimer ministro Alexander Novak dijo que Estados Unidos puede decir lo que quiera, pero el precio lo debe formar el mercado. Es decir, Rusia no quiere que le impongan precios, ni que le impongan topes. Rusia quiere jugar de acuerdo a los precios que hay en el mercado, a los precios a los que vende la OPEP Plus. Sin embargo, si se le trata de imponer un tope a su petróleo, pues la propuesta no es una norma legal, pero para las autoridades rusas no importa la cifra. Han dicho en repetidas ocasiones quienes traten con techos, es decir, de limitarles, de poner un techo a sus precios, quedan excluidos de los suministros rusos. Esa es la cuestión. Así que se puede hablar de cualquier suma, pero Rusia no lo acepta. Es una posición de principios. No cambia, explicó Alexander Pashensky, jefe del Departamento de Análisis del Fondo Nacional de Seguridad Energética. Es decir, Rusia no quiere que se le imponga eh, ningún tope. Y es cuestión, como dicen ellos, cuestión de principios, no es cuestión de precios, que no se equivoquen, es cuestión de principios. Así las cosas. El día de ayer, pues, ya entra en vigor el tope que le habían puesto el día 5, el día de ayer, entró eh, en vigor y Rusia, pues, se rió. Y el mismo día, por la tarde, o sea, ayer por la tarde, palo, que 60 ni que nada, $79.
Y el que no me compren por aquí se va por el Pacífico, a Oriente. Y señores europeos pues, van a tener que comprar, o están comprando, mejor dicho, ya petróleo y gas ruso a través de tanqueros y venga. Y están haciendo el gran negocio. Pues ¿quién? Los chinos. Claro está, los chinos. Así que mientras van mal y a destiempo, la señora von der Leyen o von der Leyen, porque la señora todavía está viviendo en el país de las maravillas, pues va de mal en peor y lleva a Europa de mal en peor. Así las cosas, ya la Eurocámara se puso furiosa y quieren demandar a los Estados Unidos, imagínese usted, ante la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Por la aplicación que viene de la Green Act, o el acta o la ley nueva antiinflacionaria que pues les va a dar duro, duro ya la cabeza. O sea, no nada más va a ser el problema que ya tienen y que van a tener. Y que si a los rusos se les ocurre cerrarle la llave a los gasoductos, si ligan las sanciones, no nada más al petróleo, sino al gas, adiós, Unión Europea. Y pues a eso vamos a sumarle toda la cadena de errores que ha cometido la Unión Europea y pues las pifias de plano que están cometiendo. Por ejemplo, el señor Macron el día de ayer hace unas declaraciones diciéndole a los señores ucranianos que pues hay que estudiar la manera de darle algunas concesiones, pudiéramos decirlo, o sentarse a la mesa de negociaciones bajo las condiciones de Rusia. Uf, eso enfureció a Ucrania. Y pues en realidad todo se está poniendo muy difícil. El panorama está pintando muy negro para la Unión Europea. No nada más por los errores de la señora von der Leyen, sino también las declaraciones del señor Borrell, que pues dice que dentro de Europa es el paraíso, fuera de Europa es la selva. Pues que se lo siga creyendo el señor, porque Moscú cada día se aleja más de la paz. Y Ucrania, Ucrania ya se enfrenta, pues, ya a una división franca que hay en la Unión Europea, ya sugerencias de que bájale y trata de llegar a un arreglo negociado, porque pues le van a empezar a cerrar el grifo de la ayuda al Señor. Ya lo declaró el día de hoy por la mañana la señora Cristalina Georgieva, la secretaria del Fondo Monetario Internacional, que ya le dice a Ucrania, señores ucranianos, su crédito está cerrado. Y son malas decisiones, porque pues la señora von der Leyen ya tiene un largo historial de tonterías, porque cuando la señora Ursula von der Leyen fue nominada en 2019 para ser la candidata de Alemania para dirigir la Comisión Europea.
Los políticos alemanes de su propio partido la describieron en privado como demasiado estúpida y potencialmente corrupta para arriesgarse dentro de Alemania durante la carrera por la sucesión política a suceder a Angela Merkel como canciller, como la antigua canciller. Además, como la señora Ursula von der Leyen, o Ursula von der Leyen, como se le quiera llamar, eh, fue secretaria o ministro de Defensa. Fuentes militares alemanas dicen que von der Leyen fue el ministro de Defensa más estúpido de la memoria militar alemana. Así que pues la señora ya trae antecedentes de que, pues sí, habla mucho y habla muy bonito, pero ciertamente comete errores garrafales. Desde que comenzó la guerra en febrero, von der Leyen no ha dicho una palabra verdadera. El 30 de noviembre, hace unos días, cuando anunció que las muertes de militares ucranianos habían llegado a más de 100,000 y las muertes de civiles a más de 20,000. En cuestión de horas, los números fueron eliminados del registro publicado en su discurso. La misión de von der Leyen implicaba que el número de heridos ucranianos en la guerra supera los 300,000 y que la suma de bajas más civiles ya ha alcanzado el 500,000. Von der Leyen estaba confirmando las estimaciones rusas, contradiciendo la propaganda del régimen de Kiev. En septiembre, von der Leyen anunció su apoyo a un precio tope en el comercio internacional del gas. Otra tontería. De ella y de la señora Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Y anunció su apoyo a un precio tope por el comercio internacional de exportaciones del gas natural licuado y gas por tubería de Rusia. Me pregunto yo cómo lo van a sancionar. En los metaneros puede que sí, y el que llega por gas. Y el mes pasado dijo que la Unión Europea está lista para comenzar con un precio máximo para las exportaciones. Les cito esto porque luego se nos va de la memoria el historial ya largo de la señora von der Leyen de error tras error tras error. Sin embargo, el comercio del gas y el petróleo europeo y asiático no solo contradice lo que afirma von der Leyen, está demostrando que se está beneficiando de sus mentiras públicas en el mercado del gas. Hay nuevas pruebas de que los gobiernos francés, holandés y belga están permitiendo la compra de volúmenes récord de gas natural licuado ruso importado y la reexportación de este gas con beneficio a otros estados europeos, incluida Alemania. El arbitraje, es decir, las ganancias de comprar gas natural ruso a precio de venta ruso y luego revenderlo con una prima de los consumidores europeos, es tan lucrativa que los chinos están desviando sus propios volúmenes contratados de gas natural ruso a Europa. Y lo mismo está haciendo eh, la India. Esto lo publicó el día de hoy por la mañana en la prensa rusa la periodista Olga Somofelova. Caray. Y es analista del mercado energético ruso. Si a eso le agregamos que ya todo el personal técnico de la planta nuclear de Zaporozhye
ya renunció a trabajar con el gobierno ucraniano y ya los hicieron rusos, pues es otro clavo más al ataúd, pues del régimen ucraniano y de Europa. Y así pues, amigos, este video es cortito, ¿verdad? Espero les haya gustado. Les pido que me regalen un like o un dislike. Ya sabes, se vale de todo. Y si se quiere suscribir al canal, pues encantado. Así pues es todo por el día de hoy y muchas gracias.